Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Eh, Voy a empezar por el final. Les voy a empezar diciendo cuál quiero que sea su trabajo la próxima clase. La próxima clase yo quisiera que me envíen o que traigan listo una laminita, un formato con por lo menos unas 7 figuras geométricas, ¿correcto? Pueden ser de cualquier tipo, puede ser desde una figura tan básica como un triángulo hasta una figura un poquito más compleja como una elipse o un polígono regular, un polígono irregular si quieren. Traten de que sean figuras geométricas regulares, ¿correcto? Para que no sea mucho, no Profe, entre... una pregunta. Sí, ¿Cuántas figuras dijo? Disculpen. 7, hagamos 7. ¿Es en una sola lámina o en diferentes? En una sola lámina. Por Una ejemplo, sola. ahora sí vamos a escoger el formato que yo crea más conveniente. Por ejemplo, aquí puede ser que si alguien hizo un formato grande, ¿no es cierto? Un A0, bueno, puede darse el lujo de hacer figuras grandes, ¿no es cierto? Que copen toda el área gráfica del formato A0. Y si alguien hizo, como yo, un A4, también se lo puede hacer. Lógicamente tendremos que utilizar dimensiones más pequeñas, ¿correcto? Entonces, bueno, el comando línea ya muchos de ustedes lo habrán manejado muy bien porque tuvimos que construir esto a base de puras líneas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué son estas otras de acá. El comando polilínea es un comando que crea eh, polilíneas bidimensionales, ¿correcto? Como nos muestra acá. Entonces, para yo ingresar el comando, puedo escribir eh, directamente pol, ¿no es cierto? Que es el comando que yo debo realizar. Y me va a decir que precise un punto inicial. Voy a escoger al azar con el mouse un punto, ¿no es cierto? Luego me dice, ojo, que precise el punto siguiente. Y aquí, ojo con las opciones que me presentan. Me dice que puedo precisar el punto siguiente, que yo lo puedo hacer con el mouse, ¿no es cierto? El punto que yo quiera. O me dice que yo puedo anticipar una longitud, la mitad de un grosor o un arco, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo arco, ojo, automáticamente ya cambió la dinámica de la línea que voy a hacer. Entonces, dice que yo puedo crear este arco precisando el punto final o puedo establecer, si, ojo con mi barrita de comandos, noten que ahí se, se hacen con azul unas letras que son accesos directos al tipo de operación que yo quiero realizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero establecer el centro de ese arco, ¿no es cierto? Para realizarlo, tengo que ingresar la letra E. Si yo quiero ingresar un ángulo, que sería el de esa arista oculta, para realizar mi arco, tengo que introducir la letra U. Si yo quiero establecer la dirección, o sea, a dónde quiero llegar con ese arco, tengo que ingresar la letra D, ¿no es cierto? Si es que quiero volver a la línea como tal, ingreso la letra N. Si quiero establecer el radio de ese arco, ingreso la letra R, etcétera, etcétera. Yo puedo trabajar de esa forma o sencillamente, si yo estoy medio graficando al ojo, puedo moverme en el área gráfica viendo las longitudes, por ejemplo, hasta ahí yo tengo 103,1951 de longitud, de diámetro, ¿no es cierto? Que eso genera un arco a 67,52 grados, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este momento no tengo idea de cuál es el centro de ese arco. Tampoco tengo mucha idea de, siendo ese centro, cualesquiera que sea, cuál será el radio. Pero puede ser que eso sea lo suficiente para yo seguir graficando lo que sea que quiero graficar. En este caso, le voy a introducir un radio. Entonces, pongo la letra R, Enter, y muy bien, me dice que precise radio del arco, ¿no es cierto? Entonces, voy a precisar un radio de 10, ¿no es cierto? Muy bien, y ahora sí, ya puedo, con el radio de 10, establecer el punto final de donde quiero que se genere ese arco y se va a generar. Supongamos que el punto final por aquí, ¿no es cierto? Y,
Ojo, ya tengo el radio, pero necesito ingresar el ángulo. Entonces, radio 5 y un ángulo de, vamos, 45 grados. A ver. Entonces, listo, ya está ahí. Un radio de 5 y de 45 grados. Entonces, ya hemos generado ese primer arco, ¿no es cierto? A continuación, yo puedo seguir realizando, porque, ojo, la última opción que yo dejé ingresando fue la de arco. Supongamos que ya no quiero continuar con estos arcos, ¿no es cierto? Tendría que nuevamente ingresar todos los parámetros, el radio, el ángulo, etcétera, lo que yo quiera, el centro. Ya no quiero seguir con eso, quiero retornar a línea. Entonces, ingreso la letra N, perteneciente a línea, y listo. Otra vez regresado a mis parámetros de línea, ¿no es cierto? Aquí yo puedo ingresar la longitud de mi línea. A ver, quiero ingresar la longitud, pongo la letra L. La longitud de mi línea quiero que sea de 15. Enter. Ya se ha establecido una línea, ¿no es cierto? Listo. La siguiente, después de esa, quiero que sea otra vez una longitud. A ver, parece que no se ingresó la anterior. La longitud de la línea quiero que sea 15, ¿no es cierto? Ya. Ahí se formó ya mi línea. Si ven, es esta de aquí. La siguiente línea en esa dirección, otros 15, yo qué sé, ya se formó, ¿no es cierto? Y así puedo ir graficando. Entonces, a la larga, ¿qué hace el polilínea? Puedo ir sin la necesidad de yo cambiar de función, ¿no es cierto? Entonces, sin la necesidad de hacer una línea, luego irme, escoger arco, luego irme, escoger otra vez línea. Puedo irlo haciendo directamente, ¿no es cierto? Y también, lógicamente, lo puedo ir graficando a ojo, ¿no es cierto? A ver, hasta aquí, hasta acá. Luego de nuevo quiero cambiar a arco, ¿no es cierto? A ver, ejecuto este arco, perfecto, hasta ahí. Ahora quiero de nuevo utilizar línea, ¿no es cierto? Regreso a las líneas, construyo, construyo, construyo. Y recuerden, cuando ya tengo una serie de elementos ahí, por ahí ya necesito cerrar esa figura, ya está hecho todo, solo me falta la última arista. Puedo ingresar la letra C, doy un enter y se cierra, ¿no es cierto? Bueno, he generado una figura totalmente amorfa para explicar el uso de la polilínea. Entonces, en resumidas cuentas, la polilínea me ayuda a hacer figuras siguiendo sus distintas direcciones, sus distintos arcos. Me sirve muchísimo cuando yo quiero hacer perfiles de un objeto, ¿no es cierto? En vez de estar escogiendo una por una de las opciones, escojo polilínea y voy haciendo las distintas líneas a las distintas direcciones, a las distintas longitudes, hasta que yo forme el perfil de algún objeto específico, ¿correcto? Entonces, esa es la utilidad de esta herramienta. ¿Correcto? Bueno, una vez que ya está hecha, hay una serie de elementos que yo puedo hacer. Puedo estirar un vértice, añadir un vértice o eliminar un vértice, ¿cierto? Son distintas cosas que yo puedo realizar ahí. Aprovechando que yo tengo esto, vamos a aprender a hacer nuestra primera operación booleana, ¿no es cierto? Una operación booleana es cuando yo a algo que ya está construido le aplico ciertos criterios de personalización, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tengo esta opción que se llama empalme. El empalme puede ser curvo, puede ser un chaflán, que es una arista con ángulo, o puede ser una fusión de curvas, ¿no es cierto? Como en este caso muestra el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos ahí unas dos curvas unidas por ese segmento en rojo y yo las quiero transformar a ese segmento que prácticamente une las dos curvas casi con una línea recta. Son casos ya muy específicos, ¿no es cierto? Pero estos dos de acá sí son muy utilizados. Entonces, voy primero a generar un empalme curvo, ¿correcto? Entonces, ojo, siempre tengo que estar muy atento, muchachos, a qué opciones me presenta la barra de comandos apenas yo escojo una de las opciones de acá.
Entonces, en este caso me dice designe el primer objeto. El AutoCAD necesita que yo le cuente dónde quiero realizar ese empalme curvo, ¿correcto? Entonces, muy bien. Yo quiero un primer objeto, ¿no es cierto? Les decía que vamos a hacer el empalme en esta esquina de aquí. Entonces, voy a escoger este como primer objeto. Y aquí ya me dice que designe el segundo objeto o use la tecla mayúscula para aplicar una esquina o radio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a aplicar el radio. El radio que yo quiero, en este caso, lo designé antes de 5. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo voy a hacer de 10, ¿correcto? Doy Enter y ahora designo el segundo objeto al cual le voy a aplicar ese radio, ¿no es cierto? Entonces, como yo escogí como primer objeto este, ¿no es cierto? Yo puedo escoger el segundo objeto, cualquier línea perpendicular a esta, para poder aplicar ese empalme curvo. Entonces, como queríamos hacerlo aquí en esta, recuerden, doy un clic aquí a ese segundo objeto y ya se genera mi empalme curvo, ¿no es cierto? Vamos a repetir esta operación. Les decíamos que aquí y aquí vamos a generar un empalme curvo. Entonces, escogemos la opción, designamos el primer objeto, ahora voy a ir por el otro lado, el resultado tendría que ser el mismo, designo este de aquí, ¿no es cierto? Ya designado, me dice que escoge el segundo objeto o el radio. Como yo este rato ya ingresé previamente un valor de 10 al empalme, ojo que si yo ya me monto sobre el segundo objeto, automáticamente ya se hace el empalme. Pero supongamos que yo no quería de 10, ¿no es cierto? Que es el último valor que yo ingresé. Entonces, vuelvo a introducir R para el radio, doy un Enter, ahora quiero que sea de 20, quiero que sea mucho más grande. Y ahora sí designo el segundo objeto. Perfecto, entonces es este de aquí, doy un clic y ya. He generado aquí, entre esta recta, ¿no es cierto? Y esta recta de acá, un empalme curvo de 20 milímetros de radio. Recuerden que este formato fue guardado en milímetros, por lo tanto, esas son las unidades que yo estoy trabajando. A ver, ahora sí les hago la pregunta. ¿Se entendió cómo realizar este empalme de aquí? ¿Cuál era el error que estaba generándose? Era que había tenido yo ingresado, por algún momento que habré trabajado en AutoCAD, tenía ingresado un valor de 0. Entonces, yo designaba dos objetos, pero al haber un empalme de radio 0, quedaba la misma esquina, ¿no es cierto? Bueno, está realizado mi empalme curvo aquí. Vámonos ahora por acá. Aquí y acá quiero generar, en cambio, chaflanes. Entonces vengo a la misma opción de acá, ¿no es cierto? Solo que ahora ya no quiero un empalme redondeado, quiero un chaflán. Muy bien, la misma metodología. Me dice que designe una primera línea. Entonces voy a designar esta. Ahora me dice designe, a ver, doy clic sobre la primera línea y me dice designe la segunda línea o use la tecla mayúscula para aplicar una esquina, ¿no es cierto? A ver, ojo, yo necesito decirle qué distancia quiero hacer ese chaflán, ¿no es cierto? O sea, cuánto se va a recortar para hacer el chaflán, el ángulo o el método. En este caso podemos introducir un ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo? A ver, necesito introducir la distancia, ¿no es cierto? La longitud de chaflán en la primera línea. Entonces, a ver, yo voy a hacerlo a 5 milímetros, ¿correcto? Y ahora necesito precisar el ángulo. Como quiero hacer un chaflán regular, voy a poner de 45 grados, ¿no es cierto? Para que en ambas aristas se recorten esos 5 milímetros. Y ahora designo la segunda línea, que sería esta, y ya se genera ese chaflán, ¿no es cierto? Doy clic acá y ya se genera ese chaflán. Entonces, listo. Ahora tenemos de esta arista de acá y de esta arista de acá, recortamos 5 milímetros a cada una y la unimos con esta línea diagonal, que sería el chaflán. Esa sería una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Repitamos la operación.
Entonces, escojo el chaflán, designo la primera línea, ¿no es cierto? Supongamos que ahora, si yo designo de una a la segunda línea, no se va a hacer absolutamente nada, porque no he ingresado yo valores de cuánto necesito recortar, de cuánto quiero que sea ese chaflán. Entonces, ya lo hicimos estableciendo el ángulo, ¿no es cierto? Veamos si podemos establecer con la distancia. Acá estamos distancia y dice precise la distancia del chaflán de la primera línea, ¿no es cierto? Ahora pongamos 7, ya no pongamos 5. Ahora dice que precise la segunda distancia del chaflán, ¿no es cierto? Si yo pongo 7, se va a hacer igual un regular. Pongo 7 nuevamente y ahora sí designo la segunda línea, ¿correcto? Y listo. Ahora ya he realizado mi chaflán de 7. Hagamos uno que sea irregular. Entonces, hagamos esta operación, escogemos nuevamente el chaflán, escojamos ahora esta como primera línea, ¿no es cierto? Introduzco la D para la distancia. Bueno, a esta le quiero recortar 5, ¿no es cierto? Ahora, a la segunda línea, que va a ser la de acá, le quiero recortar 10, ¿no es cierto? Va a ser un chaflán irregular. Y esta es mi segunda línea. Entonces, noten cómo aquí se recortaron los 5, pero en la de acá se recortaron 10 milímetros y la unió con un chaflán. Entonces, esa es la manera de trabajar este chaflán. Recuerden, estos son empalmes y chaflanes, ¿correcto? Se utilizan muchísimo porque a veces, cuando yo necesito trabajar más eficientemente, yo puedo trabajar con mis figuras geométricas normales en líneas rectas y luego darle estos toques ya de personalización, ¿no es cierto? Entonces, listo, hemos realizado, veamos nuevamente, hemos realizado aquí un empalme curvo, ya que hemos realizado un chaflán irregular de 5 y de 7 milímetros. ¿Se entendieron estas dos operaciones? ¿Hay alguna consulta respecto a eso? Bueno, parece ser que no hay dudas. Y por último, vamos de una vez a ver dos operaciones más. Bueno, podemos utilizar estas tres operaciones de aquí. La primera es desplazar, ¿no es cierto? Cuando yo necesito desplazar algo, tengo que seleccionar los objetos que quiero desplazar. Este es un solo objeto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le doy clic en donde yo decida, ¿no es cierto? Una vez que le doy clic y que se hace con esta línea entrecostada, doy un Enter, porque esa es mi selección. Ahora me dice que escoja un punto base para desplazar. Yo puedo escoger cualquier punto del objeto designado, incluso puntos ajenos al objeto, como pueden ser estos centros de los distintos radios que se han generado. Yo voy a escoger esta esquina de aquí, ¿no es cierto? Escojo esa esquina y ahora ya puedo elegir el lugar donde yo quiero colocar este objeto, ¿no es cierto? Puedo elegir un segundo punto o puedo ya con el cursor establecer dónde le quiero llevar. Supongamos que yo le quiero llevar por acá, le quiero encajonar aquí. Doy un clic y ya se ha movido mi objeto, ¿no es cierto? Bueno, ahí no me fijé, a lo mejor alguno de estos puntos forzados hizo que esta esquina venga justo a este vértice de mi lámina, ¿no es cierto? Entonces, asumamos que eso fue un error y que yo no le quiero dejar ahí, entonces, nuevamente, escojo desplazar. Ojo que si no doy clic acá, también puedo ingresar el comando, ¿no es cierto? Desplaza, ¿correcto? Clic, designo nuevamente el objeto, designo un punto en donde yo quiera transportarle. Ahora voy a escoger esta punta de acá y listo. Ahora sí veamos a dónde le llevo. También puedo utilizar, ojo, voy a llevarle de donde estoy, le voy a llevar 45 milímetros a un ángulo de 30 grados. Pongámosle un poquito más, de 50 grados, ¿no es cierto? Enter y automáticamente se desplazó esta puntita que yo elegí, la distancia, la longitud y el ángulo que yo le pedí, ¿correcto? Esa sería otra manera de utilizar este comando. Nuevamente les indico. Ahora, estoy un poco intercalando las metodologías, ¿no es cierto? Ahora nuevamente le doy clic a la operación,
sin ingresarla en la barra de comandos. Nuevamente designo el objeto, le doy un Enter. Ahora sí ya me permite establecer un punto de donde yo quiera desplazar. Voy a escoger este radio exterior, ¿no es cierto? A ver, de este punto y nuevamente solo con el mouse voy a tratar de buscar el punto donde quiero ubicar. A ver, le quiero ubicar justamente aquí. Doy un clic y listo. Ya se me ha movido en mi espacio gráfico. La segunda opción que yo tengo es esta de acá, girar, ¿no es cierto? Entonces, el comando es gira y el botoncito para girar es este. Ingresemos por medio del acceso del botón. Doy un clic, nuevamente me dice que designe el objeto, designo este. Me dice que otra vez escoja un punto base, voy a elegir este de aquí, ¿no es cierto? Doy un clic y ojo, ahora me da la opción de girar horaria o antihorariamente, lo que yo desee, ¿no es cierto? Ojo, aquí me salen unas opciones que me dice aplaste C para copiar o aplaste R para la referencia, ¿no es cierto? Pero yo básicamente lo que estoy haciendo aquí es utilizando un ángulo, ¿no es cierto? Dice, o puedo también establecer un punto final. Bueno, en este caso, supongamos que yo le quiero rotar a esta figura 90 grados, ¿no es cierto? Si yo pongo 90 grados así, le estoy pidiendo al AutoCAD que rote 90 grados contados desde el eje X, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo eso, no me va a traer hacia acá abajo porque ahí serían menos 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que yo le puedo hacer ahí, más bien, es pedirle que rote 270, ¿no es cierto? 270 grados, Enter y listo. Ya le ha rotado 270 grados en sentido antihorario, que es como se cuentan los ángulos positivos, ¿no es cierto? Muy bien. En esta opción, la verdad, me puede ser útil en algún momento cuando yo quiera eh, girar algún objeto ya construido. Y por último, este de acá. Esta es la opción copiar, ¿no es cierto? El comando es copia y me permite duplicar este elemento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, escojo, otra vez me pide que designe objetos, designo este de aquí, Enter, otra vez me dice que escoja el punto base. Otras opciones que puedo escoger es desplazamiento, el modo en el que quiero pegar o múltiple para hacer varios, ¿no es cierto? En este caso yo voy a escoger este punto base, ¿no es cierto? Este centro interno. Muy bien. De ese centro interno yo ya puedo copiarlo, lo puedo sacar simplemente a una distancia, en este caso 115,13 a 90 grados, pero también lo puedo llevar afuera, ¿no es cierto? Le puedo prácticamente desplazar un poquito más arriba, solo que ahí se van a ver dos figuras montadas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto para realizar una perspectiva en 3D, yo puedo hacer la base, aquí no les quiero marear mucho con algunos términos, puedo hacer la base, puedo hacer el grosor de la pieza y luego simplemente uno las aristas, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que quiero llevar esto 100 milímetros por arriba de donde estoy copiando, doy Enter y listo, ya se ha copiado el objeto que estaba realizando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hemos aprendido estas tres operaciones booleanas, incluidas estas de aquí, de empalme y de chaflán, ¿correcto? Hasta aquí, muchachos. ¿Hay alguna duda? Veamos. Joseph García. Joseph, ¿tiene alguna consulta? ¿Se está entendiendo todo lo que hemos explicado hasta ahora? No, profe, está claro. Chévere. A ver, veamos. ¿Quién más está por ahí? John Saldaña. ¿Se está comprendiendo lo que estamos realizando? Sí, Boris, gracias. Chévere. Listo, muchachos. Bueno, no se olviden. Si hay alguna duda, me lo dejan saber. Igual recuerden que siempre es oportuno por ahí tomar alguna nota o algo por el estilo para poder... Muy bien, empecemos por círculo. Para círculo tengo varias opciones. Yo puedo dar el centro y el radio, puedo dar el centro y el diámetro, puedo marcar dos puntos en el área gráfica, ¿no es cierto?
Puedo marcar 3 puntos en el área gráfica. Ojo cómo cada opción me despliega una gráfica de ejemplo, ¿cierto? Que un poco me puede ayudar a intuir cuál va a ser la opción más idónea para yo trabajar. Puedo hacer un círculo tangente, ¿no es cierto?, a 2 objetos y luego establecer el radio, o puedo hacer un círculo tangente a 3 objetos, ¿no es cierto? O sea, yo puedo graficar 3 líneas en el espacio gráfico y hacer o generar una circunferencia tangente a esos 3 puntos. Estos ejemplos gráficos que me muestra el AutoCAD son muy oportunos porque a veces yo puedo creer que mi mejor opción, por ejemplo, es centro y diámetro, ¿no es cierto? Pero luego veo que según el tipo de figura que yo tenga construida, a lo mejor los 3 puntos son los más convenientes porque yo ya tengo estos 3 finales, ¿no es cierto?, de esas rectas y necesito que justamente ahí aparezca una circunferencia. Entonces, según eso, tendré la mejor opción. Ahora, bueno, esta es una ventaja enorme que tenemos en las versiones modernas de AutoCAD, pero vamos a suponer que estamos en una versión antigua, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ingreso el comando círculo, ¿no es cierto? Y ojo, básicamente me da las mismas opciones, ¿no es cierto? Porque me dice, a ver, para empezar, necesita usted precisar el punto central o el centro de su circunferencia, ¿no es cierto? Recuerden que aquí yo puedo ingresar coordenadas. Vamos a ingresar una coordenada, pongamos 150, ¿Quieres ponerlo en contexto? 200, ¿no es cierto? Listo. Esa es mi coordenada 150, 200. Muy bien. Ojo con las opciones que se me presentan. En el mouse automáticamente me dice que precise el radio. Pero en mi barra de comandos también me da la opción de ingresar el diámetro. Entonces, supongamos que yo no quiero ingresar el radio, yo ingreso directamente el diámetro, entonces aplazo la letra D y coloco el diámetro de mi circunferencia. Supongamos que quiero hacer un diámetro de 35. Listo, he creado mi circunferencia, ¿no es cierto? Ahora quiero hacer un segundo círculo. Ingreso el comando. Ahora quiero hacer un círculo tangente a este de aquí, en algún punto, ¿no es cierto? Entonces ingreso la letra T. Entonces me dice que ingrese o que precise el punto para la primera tangente del círculo. Entonces, ojo, noten cómo en mi primera circunferencia me da chance de establecer cualquiera de los puntos de este, ¿no es cierto? Incluso si yo me muevo un poquito hacia afuera, desaparece, pero apenas me voy acercando, ya aparece, ¿no es cierto? Ya aparece ese posible punto de tangencia, porque lógicamente nosotros como humanos no vamos a tener una precisión inmensa para hacer justo clic sobre la periferia de la primera circunferencia. Supongamos aquí, en ese punto quiero que se haga una tangencia. Doy clic, ya está definida la tangente, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, que precise un punto para la segunda tangencia. En este caso yo solo quiero que sea tangente a este, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora me va a pedir que precise el radio de esta segunda circunferencia. Me parece que la opción tangente es solamente cuando voy a tener 2 puntos de referencia. Entonces, a la larga le terminé dando clic a 2 puntos distintos de ese primer círculo. Veamos qué nos queda. Queremos un radio de 40, ¿correcto? Y bueno, no se va a realizar. Ojo con lo que nos sale acá. El círculo no existe y es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedo hacer un círculo que sea tangente aquí y tangente acá, ¿no es cierto? Va a terminar dañando el concepto de tangencia, que es que haga contacto en un solo punto. Para remontarme nuevamente a ese ejemplo, voy a hacer una línea aquí al azar, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí. Vuelvo a escoger mi opción círculo, ¿no es cierto? Voy a, ahora sí a escoger mi opción de tangencia, ¿no es cierto? El primer punto de la tangencia va a ser esta primera circunferencia, en este punto de aquí, supongamos. Y mi segundo punto de tangencia va a ser ahora esta recta. Y, bueno, el radio de este círculo
Me dice 17,50. Bueno, tampoco existe la circunferencia. Ojo, aquí hay un inconveniente. Está ingresado un radio de 17,5, ¿correcto? Entonces, quizás esta no es la opción más válida para hacer ahorita mi circunferencia. Pero yo necesito en realidad generar una circunferencia entre este círculo ya hecho y esta línea de aquí. Capaz la opción de 2 puntos, ¿no es cierto? Nuevamente, voy a círculo. Ingresemos 2P para ver si me reconoce como 2 puntos, ¿no es cierto? Listo. Precise primer punto final del diámetro. Bueno, voy a escoger, me permite hacer entre este centro o en cualquier punto del área gráfica. Voy a deshabilitar la opción centro para que no me force a hacerlo en esta circunferencia de acá, ¿correcto? Bueno, 2P, ¿no es cierto? Y bueno, voy a ver el primer punto de mi diámetro, voy a escoger este de aquí, ya, correcto. Este punto medio. El segundo punto puede ser, ahora sí, este de acá, ¿no es cierto? Aquí puedo habilitar mi opción tangente para que me sea más fácil, ¿correcto? Y ahí ya me va a reconocer, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Doy un clic acá y ya he generado esta segunda circunferencia tangente a la primera y tangente a esta línea de aquí. ¿Correcto? Entonces, ojo, las opciones que el AutoCAD me presenta son varias, pero yo tengo que ver cuál es la más adecuada, ¿no es cierto? En este caso, en la búsqueda de formar 2 circunferencias tangentes, veo que me resulta un poquito complejo, que más práctico, ¿no es cierto?, era tener una segunda referencia como era esta línea, y no tanto ingresar la opción tangente, porque ahí puede ser que haya un radio preestablecido. En este caso recuerdan ese radio de 17,5, que muy seguramente se formuló cuando yo hice esta primera circunferencia, cuyo diámetro era 35, ¿verdad? Por eso estaba forzado ese radio de 17. Entonces, es importante ver la opción más válida para yo generar mis circunferencias, ¿no es cierto? Aquí yo puedo volver a hacer una circunferencia tangente a estas 2 primeras y de un radio, ¿no es cierto? Veamos si me reconoce. A ver, precise punto en objeto para la primera tangencia. Bueno, quiero que sea tangente a esta circunferencia de aquí, ¿no es cierto? Quiero que sea tangente a esta circunferencia de aquí y un radio, ¿no es cierto? Bueno, capaz entre este punto de tangencia que escogí y este otro punto de tangencia que escogí no me va a permitir hacer una circunferencia, ¿no es cierto? Por el radio que yo tengo. Tengo un radio de 33 punto algo, pero capaz, no sé, me imagino, tuviera que medir estas 2 distancias, pero capaz, veamos, uno de 10. Ahí sí me permite, ¿no es cierto? Un radio de 10 sí me permite hacer una tercera circunferencia tangente a esta y tangente a esta. Antes ni siquiera me aparecía porque yo tenía un radio de 33. Entonces, ojo cómo el uso del círculo es muy válido según el tipo de referencia que yo quiero utilizar. Desde la más básica, ¿no es cierto? Que simplemente es establecer un centro y un radio, ¿no es cierto? Aquí yo, a ver, escojo este punto al azar como centro y un radio al azar de 15 y listo, ya me aparece mi circunferencia. Hasta una tan compleja como hacer una circunferencia tangente a 3 líneas o a 3 objetos. Por ejemplo, aquí sería interesante ver si es que a lo mejor entre esta circunferencia y esta recta se puede generar una circunferencia que quepa justo aquí, pero va a ser mucho más complejo el escenario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso en cuanto al uso de circunferencias. Vamos a designar todos estos objetos y borrémosles para ver finalmente los arcos. Los arcos es algo muy parecido, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ver cuál es mi opción más idónea, ¿no es cierto?
Puedo precisar el inicio, el centro y el fin del arco. Puedo precisar el inicio, el fin y la dirección. Puedo precisar el centro, el inicio y el ángulo. Y recuerden, todas con una opción gráfica que a lo mejor me asesora en cuál es la mejor opción. Bueno, voy a suponer... y puedo establecer 3 puntos al azar, ¿no es cierto? Vamos por la opción más básica, ¿no es cierto? 3 puntos. Entonces, voy a escoger esos puntos indistintamente. Un punto por aquí, segundo punto por acá, y tercer punto para acá, o puedo también venir hacia acá, o puedo venir hacia abajo, ¿no es cierto? Según la longitud del arco que yo quiera. Supongamos que mi tercer punto por aquí. Listo. He formado ya un arco. Aquí les quiero enseñar otra operación de estas de acá, ¿no es cierto? Supongamos que este arco, tal cual yo lo hice, no lo quería extender hasta acá, sino quería que más o menos me quede hasta por aquí. Entonces yo escojo una línea, voy a trazar una línea en este punto que ha sido justo donde yo quería, ¿no es cierto? Muy bien. Y voy a ocupar esta opción recortar, ¿no es cierto? Hay dos opciones aquí. La primera que es borrar, que me sirve para quitar una serie de elementos, ¿no es cierto? O esta que es recortar, donde yo simplemente anulo lo que yo necesito que desaparezca. Voy a ocupar este. Entonces, ojo, me dice que designe los objetos entre los cuales yo voy a recortar. Voy a designar el arco, voy a designar la recta y voy a dar un enter. Como ya están designados los objetos y ya di un enter, ahora sí me aparecen las distintas opciones para recortar, ¿no es cierto? Ojo, yo quería recortar este exceso de arco de aquí, entonces le doy un enter a ese y ya se ha borrado. Todavía sigue activada la opción, ¿no es cierto? Entonces de paso, yo puedo recortar este elemento que utilicé para graficar. Aquí ya no me reconoce. ¿Por qué ya no me reconoce? Porque ya no sabe entre qué elementos estuve yo recortando. Pero bueno, yo doy un enter, ¿no es cierto? Este era un objeto aparte, lo designo, lo borro y listo. Me ha quedado el arco, ahora sí, como yo quería, ¿no es cierto? La opción borrar no era muy útil porque si yo designo todo el objeto va a desaparecer el todo, ¿no es cierto? En todo caso, cuando yo ya tenía todo esto, recuerden, ¿no es cierto? Ahí sí puedo utilizar la opción borrar. Este objeto que utilicé solamente para construir. Entonces le di un clic, se sombreó, doy un enter y desaparece. Son opciones que me permiten ir definiendo lo que yo ya voy graficando, ¿no es cierto? Hay muchas otras más. Matriz rectangular, también hay una matriz de camino y una matriz polar, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las matrices? Replican un mismo elemento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo he graficado esa circunferencia y esa serie de sillas, ¿no es cierto? Para no volver a graficar todas las sillas, mejor defino el centro, defino la silla y en base a eso hago que se construyan alrededor de esa circunferencia. Una matriz rectangular o una matriz de camino. Bueno, veamos. Esta me ayuda a que si yo he generado esa costura, ¿no es cierto?, en esa cuadrícula, se me genere a lo largo de toda la periferia. Son fáciles de usar, sino el problema es que aquí no tengo los elementos suficientes como para ir realizando esa matriz. Esta a lo mejor sería la más fácil de hacerla en este momento. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que construir una polilínea y luego tengo que designar un punto, ¿no es cierto? Y a lo mejor ahí se me va generando. Veamos que nos sale, ¿no es cierto? Bueno, voy a escoger aquí una polilínea, ¿no es cierto? Pero voy a ir haciéndolo con arcos. Entonces voy a hacer un arco por aquí, un arco por acá y un arco por acá, ¿no es cierto? Acabo de realizar una polilínea, es una sola línea, solamente construida en arcos, ¿correcto? Y ahora sí quiero realizar una matriz de camino.
Entonces me dice que designe los objetos, ¿no es cierto? Este objeto quiero hacer la matriz. Doy un enter. Me dice que seleccione la curva de trayectoria. Esta quiero que sea mi curva de trayectoria, ¿no es cierto? A ver. Muy bien. Ya está la curva de trayectoria y ya se ha generado mi patrón, ¿no es cierto? Mi matriz. ¿Cómo lo hizo? Bueno, establece que el primer arco que yo hice versus este primer punto guardan esta, eh, esta relación, ¿no es cierto? Luego busca el segundo punto de mi trayectoria, que es este, y guarda la misma relación de distancia, ¿no es cierto? Y luego busca el tercer arco, que estaba más o menos por aquí, y guarda la misma distancia. Entonces se ha realizado esa matriz. Lógicamente no se ve algo muy funcional tal cual lo hemos hecho, porque no hay mucho criterio entre estas distancias, ¿no es cierto? Y esta trayectoria. Pero creo que la idea, ¿no es cierto?, queda clara. ¿Qué tal si yo hubiese tenido, como me indica aquí, ¿no es cierto? Noten el ejemplo gráfico. Yo aquí tenía ese trapecio ubicado a una distancia específica de esa trayectoria curva, ¿no es cierto? Y yo necesito que cada cierto número de espacios se definan esos trapecios alrededor. Ojo, aquí yo ya salí de esta opción que se me generó acá arriba en la barra de tareas que dice creación de matriz, pero aquí ya puedo establecer más elementos, ¿no es cierto? Porque, ojo, me dice la distancia, ¿no es cierto? Especifica el espaciado del elemento. Aquí el espaciado está a 75,74. Pongamos que yo modifico eso. Voy a hacer a 50. ¿Correcto? Vean cómo aparecieron muchos más elementos. Porque ahora yo quiero que cada 50, a ver, sí, que cada distancia de 50 en este arco se me genere un nuevo elemento que yo seleccioné. Puedo establecer más, filas, entre, total, niveles, etc. Acá hay otras opciones, ¿no es cierto? Asociativa, que quiere decir que va a asociar la trayectoria con la característica que yo seleccioné, con puntos bases, con puntos de tangencia, medidos, alineados, direccionados, etc. En realidad, les reitero, como aquí escogimos dos elementos en realidad eh, muy diversos entre lo que quiero realizar, la matriz aquí me generó una serie de líneas que a lo mejor no guardan ningún orden. Pero cuando yo trabajo de una manera más específica y con elementos que sí obedecen a una matriz, como era el caso del ejemplo gráfico, ¿no es cierto? Ahí sí me permite hacerlo de mucha mejor manera. Aquí, todo eso que yo veía antes se puede definir. Si yo ingreso, que en vez de aparecerme supongamos que entre cada objeto de esos que se ven en rojo hay un arco de 30, y yo luego pongo un arco de 15, se me van a duplicar los elementos. Si yo hago cada 60, me van a desaparecer los intermedios que están ahí. Eso en realidad se lo puede uno practicar por separado y van a ver que es muy práctico la utilización de estas herramientas. Las otras opciones es la simetría, ¿no es cierto? Que ojo, aquí me da el ejemplo de una paletita de ping-pong, ¿no es cierto? Donde yo simplemente he elaborado la mitad y luego he escogido un eje transversal y lo he duplicado, ¿no es cierto? Si yo aplico a este arco simetría, a ver, designo un primer objeto, me dice que precise el primer punto de línea de simetría. Como aquí no tengo una línea, puedo escoger entre los dos finales, ¿no es cierto? Entonces, elijo este punto y especifique el segundo punto de simetría, ¿no es cierto? Si yo vengo acá, trazo un eje transversal, se me va a hacer una simetría, pero puedo escoger un punto al azar, ¿no es cierto? Supongamos, a ver, si yo lo hago aquí a 90 grados, se va a continuar. Pongamos que lo hago así, ¿no es cierto? Horizontal. Entonces, listo, borrar objetos del origen.
no. La letra N de no. Y listo. Tengo dos arcos que son simétricos, ¿no es cierto? En este punto de aquí. Otras opciones que tengo son escala, ¿no es cierto? Es decir, un mismo elemento que ya se construyó, le doy una escala y lo hago más grande. Puedo hacer un desfase, ¿no es cierto? O sea, y yo ya grafiqué, como aquí, dice, crea círculos concéntricos y líneas curvas paralelas, ¿no es cierto? Para generar como que un perfil. Puedo descomponer objetos, ¿no es cierto? Si es que yo tengo todo el objeto graficado en rojo, lo descompongo para que me quede solo una parte de ese objeto. Todas estas opciones, estas modificaciones booleanas que tengo aquí, ¿correcto? La verdad, casi nunca se llegan a utilizar todos en un mismo proyecto, pero son bastante útiles para cualquier cosa que yo quiera realizar. Ay, me faltaba esta de acá, estirar, ¿cierto? Que me permite que a un objeto que originalmente tiene unas dimensiones, pues puedo hacer como un alargamiento, un estiramiento para que gane una nueva forma. Todas estas, en realidad, necesitamos yo de un gráfico inicial, ¿no es cierto? Que luego le pueda ir dando una caracterización específica y de esa manera generar lo que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé, muchachos, si